no está diciendo probablemente. En otros casos habrá hombres de este modo y de este otro, pero en este versículo dice que hay no solamente individuos, sino generación de personas, es decir, su papá, su hijo, su nieto, su bisnieto, su abuelo, su bisabuelo, como que habla de una particularidad de familia que se caracteriza, valga la redundancia, en no bendecir a su madre. Y como lo tiene en un contraste el proverbio, es decir, parte de un poema, aquí está diciendo: maldice a su padre y a su madre no bendice. En otras palabras, tanto maldice a su padre como tanto maldice a su madre. Y lo declara la palabra de Dios. Y quiero ayudarles a recordar algunas cosas que todos debemos tener en mente en este Día de las Madres para con ellas. Vamos a orar, por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos. Bendito Dios, en esta hora te ruego que nos ayudes a entender y recordar algunas cosas que ya sabemos, para que hijos y madres sepamos estrechar nuestra relación. No queremos ser de esas generaciones que maldicen a su madre. No queremos ser ni en forma cercana de ese tipo de personas que entran en esta estadística, que no reconocen a su madre y peor aún, la maldicen, la tratan mal, la olvidan. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Tal vez usted dice, es exagerada la declaración, pero no habrá espacio para dudas. Si nos ponemos a pensar en los tiempos actuales, cuando los valores están siendo pisoteados, todos sabemos eso, se pisotea el respeto, se pisotea la dignidad, se pisotea la obediencia, se cultiva la rebeldía, no te dejes, tienes derechos, no le hagas caso. Las virtudes morales están pisoteadas. Las prioridades están puestas boca abajo, los vicios dominan y no nos es difícil deducir que si las cosas están así, los hijos se han vuelto contra su madre. Los hijos inconscientemente, dando lugar al beneficio de la duda, cada vez nos volvemos más reacios contra mamá. ¿Por qué? Porque amar a mamá, cuidar de mamá, respetar a mamá, obedecer a mamá, son virtudes fundamentales. Y si las virtudes están de cabeza, es decir, si una virtud se pisotea, se van a pisotear una tras otra. Va a caer una y va a caer otra y va a caer otra y va a caer otra, porque las virtudes forman parte integral de un ser, de un carácter. No es raro ya, ni siquiera nos escandaliza tanto, aunque debiera, que un hijo mata a su madre, a su abuela, a su tía, sin pensar en el dolor que causa y en la artera acción que eso implica. Conviene retomar el tema de la honrosa posición de una mamá y el sagrado deber que
que los hijos tenemos hacia ellas en una ocasión tan especial. Mamá no es perfecta, no hay persona perfecta. Pero a través del tiempo, como vamos creciendo y absorbiendo ideas, filosofías, diferentes corrientes de pensamiento, sin darnos cuenta, muchas mamás están siendo desplazadas por sus propios hijos. Cada vez se hace más fácil que los hijos hablen mal de mamá, que el yerno hable mal de la suegra, que el yerno impulse más a la esposa a no hacerle honor a su mamá. ¿Por qué es esto? Porque los tiempos han cambiado. Todos sabemos y nos preocupa y nos angustia mucho que el clima está cambiando, que el mundo está cambiando. Pero hay cosas peores que el clima que está cambiando. Que el agujero de ozono, que el cambio climático, que el sobrecalentamiento del planeta, eso tiene muy angustiada a mucha gente, pero no les preocupa en lo más mínimo los cambios morales, sociales, espirituales que están sucediendo en nuestra sociedad. Cada vez es más fácil que mujeres piadosas no sean reconocidas. Buenas mamás, sufridas mamás, no sean reconocidas. Cada vez es más fácil que hijos buenos, hijas buenas, de buena trayectoria, de cultura, de educación, de buen corazón, sin darse cuenta, están desplazando a mamá. Hay generación que a su madre no bendice. Noten la declaración. Dando a entender, eso se va a hacer una costumbre, porque dice es generación, no es una persona. Si el hijo no bendice a su madre, su hijo no la va a bendecir tampoco a ella. Y como es una degradación creciente, vamos a tener una cada vez más grave desmoronamiento, un más grave desmoronamiento de la sociedad. Y lo más importante, nuestra relación personal con Dios. Nadie puede tener una buena relación con Dios si maldice a su madre, si no respeta a su madre, si no obedece a su madre. Quiero llevarles a un pasaje que encontramos en Primero de Reyes, capítulo 2 y versículo 19. Primero de Reyes, capítulo 2 y versículo 19. Cuando el escritor sagrado nos refiere a la historia del rey sabio Salomón, cuando quedó instituido como rey de la nación más poderosa del mundo de todos los tiempos, Israel, designado por su padre David por orden divina. En Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 19, es una fracción de un encuentro de la mamá de Salomón con su hijo, el rey Salomón. El contexto sería largo de explicar y no tiene mucho que ver con el énfasis que queremos encontrar aquí. Pero vean lo que hizo Salomón, el rey supremo, el rey más relevante del mundo entonces conocido. Todavía Salomón no era dotado de una superinteligencia, eso lo tenemos en el capítulo 3 de Primero de Reyes. Pero aquí tenemos a Salomón ya sentado en su trono, ya David ha muerto, ya todo Israel está aceptando al 100% la nominación del rey Salomón, todos contentísimos. Y viene Betsabé, la mamá de Salomón,
para hacer una entrevista, para hacerle una petición a su hijo. Y dice el versículo 19, y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Vean eso. El majestuoso Salomón, el sabio Salomón, aunque no tenía la super sabiduría todavía, era un hombre sabio. El buen, bondadoso, fuerte, determinado Salomón, hermoso en todos los aspectos, sentado en su trono, investido como rey, en un trono gigantesco. Viene su mamita, que se llamaba Betsabé. Para que una persona interviniera al trono no era fácil. Pero si mamá venía, no solamente se le iba a permitir la entrada a mamá. Dice la Biblia que cuando Salomón ve a su mamá Betsabé, se levantó. No se quedó tiradote allí. No se quedó sentado allí dando órdenes a diestra y siniestra y que pase la doña. Se levantó a recibirla. Todo mundo se levantaba cuando el rey hacía presencia. Pero el rey no se levantaba ante nadie. Ante nadie. Todos debían levantarse ante él, pero él no se levantaría ante nadie, porque él era el rey. Pero cuando llega mamá, se levanta, se pone de pie y dice, se inclina hacia ella, dando un ejemplo a todo el mundo, a todos sus súbditos, a todo el reino, a toda la historia, porque quedó registrada aquí. Se inclina hacia ella, se sienta otra vez, hizo traer una silla para su mamá, ordenó que se trajese una silla para su mamá y que se pusiese a su derecha, no a la izquierda, no atrás, no enfrente, no a sus pies, a su derecha. Y mire bien, Salomón sabía que Betsabé, antes de tenerlo a él, ya había sido mujer de otro hombre. Había sido mujer de Urías Eteo. Había cometido adulterio con su papá. Podían haber sido suficientes razones para que Salomón tuviese un pretexto de criticar, de juzgar o de simplemente no atender a su mamá. Lo importante de todo esto, hermanos, es que Salomón, Dios nos deja este registro como un ejemplo para todos nosotros y nos deja esta lección. A mamá nunca se le desplaza. A mamá nunca se le hace un lado. Sea como fuere, mamá siempre tendrá su lugar ante sus hijos. Si llegas a ser rey, cosa totalmente improbable en cada uno de nosotros, nuestra obligación es darle su lugar a su mamá. Si eres profesionista destacado, si llegas a ser un político reconocido en todo el país, aún así, mamá debe ser reconocida. Nunca la desplaces. Porque a veces llegamos los hijos a sentirnos tan sabios, tan superiores. En la mayoría de los casos,
En nuestra generación, en muchos casos, quizá no la mayoría, quizá estoy exagerando, en muchos de los casos, mamá es mucho menos preparada que uno. Y eso los hace sentir superiores indebidamente. En la mayoría de los casos, mamá no conoce la tecnología, no sabe la ciencia que nosotros sabemos. Mamá está cada vez más marginada de los conocimientos políticos, deportivos y sociales. Y a veces mamá hace preguntas que no son otra cosa de motivo de carcajadas abiertas de parte de los hijos, sin darse cuenta que de esa manera está despreciando a la que lo dio a luz, sin darse cuenta que la persona más digna está siendo avergonzada por su propio hijo. Salomón se para cuando ve a su mamá, se inclina hacia ella, el hombre más sabio de la tierra, y Dios registra eso. Se postra ante mamá, y mamá había sido mujer de otro hombre, pero ¿quién era él para juzgarla? Después de todo, lo había tenido en su vientre, lo había tenido en su regazo, lo había amamantado. Era su mamá, aunque el mundo la juzgara, aunque nadie la reconociera, la hace sentarse a su derecha, diciéndole a todo el mundo: no te atrevas. Mamá, queridos hermanos, nunca debe ser desplazada. Nunca hables a tu esposo algo en contra de su madre. Nunca te atrevas a hablar a tu esposa algo en contra de su madre. Eso no es correcto. En tiempos en que las virtudes son pisoteadas, suele suceder. Mamá debe ser preferible ante toda otra mujer en el sentido filial. Mamá será siempre la persona más orgullosa, más digna de nuestro orgullo y satisfacción. Habremos de presentarla ante quien sea, ante toda persona, con satisfacción y con santo orgullo, porque es mamá. Nunca aceptes una broma de mal gusto contra tu mamá. Nunca nos atrevamos a hablar en contra de la mamá de alguien que está presente, mucho menos cuando está presente. En el tiempo en que las virtudes son pisoteadas, esto puede suceder. Eso puede estar sucediendo ahora. Esas pueden ser las causas de muchos dolores de las mamás, de enfermedades de mamás, de lágrimas de mamás. Hay generación que no bendice a su madre. Hay hijos e hijas ingratos, injustos, incomprensivos acerca de su mamá. La primera y gran lección que nos da la palabra de Dios aquí es que mamá nunca debe ser desplazada. Hazte un lado, tú no sabes nada, quítate, a ti no hay nadie que te soporte. Esas frases ni siquiera debieran mencionarse desde ese púlpito, pero se hacen debido a que ha llegado a ese extremo la devaluación de virtudes. En Proverbios capítulo 23, versículo 22, el mismo sabio Salomón, inspirado por Dios, dijo así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque en la avanzada edad, su apariencia cambia.
No la despreciemos por su apariencia. ¿Sabe usted por qué su apariencia ha mermado? Porque ella se descuidó para atenderte a ti. Vemos las fotos de cuando ella estaba joven y decimos, mamá, qué bonita estabas. Pero la hermosura que ella tiene ahora no es comparable, es muchísimo mejor. Porque la belleza no se debe conceptuar a la luz de solo apariencias. Nunca desprecies a tu madre por su apariencia. Nunca desprecies a tu mamá por sus facultades. Ella siempre pensó en ti. Salomón escribió, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Nunca desprecies a tu madre por sus facultades. Estás loca, tú que sabes, tú no piensas, a ti ya se te va. Nunca desprecies a tu madre por sus palabras, por lo que ella dice. Aunque parezcan incoherencias, el oído de un hijo debe estar atento a lo que dice mamá. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Escribió Salomón en Proverbios 30:17. Nunca desprecies a tu madre por sus enfermedades. Ella siempre te cuidó. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 9, encontramos un pequeño relatito allí que se los voy a leer. Cuando el Señor ve la necesidad de alimentar a aquellos 5,000 que le seguían, ¿qué vamos a hacer para alimentar a tanta gente? Dice uno de los discípulos que se llamaba Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? La pregunta es, ¿quién le dio esos 5 panes y esos pececillos a ese muchacho que estaba allá entre la multitud? Su madre. Su mamá fue la que pensó, mi hijo, vas a ir con el Señor, te vas a ir caminando, la gente lo va a andar allá empujando. Mi niño, tú vas a tener necesidad de comer, llévate estos 5 panes, humildemente, panes de cebada y pececillos, lo más al alcance que tenían en ese tiempo. Mamá siempre cuidando de sus hijos. Nunca la desprecies por sus enfermedades, por su apariencia, por su falta de fuerzas, por sus palabras, porque sus facultades están limitadas. Número 3, nunca la desanimes. Nunca desanimes a tu mamá. Ella siempre buscará lo mejor para ti. En Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21 tenemos esta historia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20, 21 es lo que leí. Ahí viene esta mamá atrevida, temeraria, ¿qué se está creyendo? No pensemos así. Es una mamá que le pide al Señor Jesús que sus hijos sean los que estén uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno dice, pero mira qué señora tan aprovechada, lo que sea. Pensemos de otra manera. Pensemos que mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Ella sabía que se iban a burlar de ella. Ella sabía que se iban a enojar con ella. Ella sabía que la historia la iba a registrar como una mujer aprovechada, pero eso no le importa a mamá. Recuerda, hija, recuerda, hijo, tu mamá siempre quiere lo mejor para ti. Aunque no lo reconozcas, aunque no parezca, quizás se está equivocando, pero su corazón arde
porque quiere lo mejor para ti. Por eso te regaña, por eso te habla de esa manera, por eso se siente, por eso se ofende. No la desanimes, siempre ella está buscando lo mejor para ti. La desanimas cuando no la buscas, cuando no le llamas, cuando no vas a verla, cuando prefieres otras cosas antes de tu mamá. No la desanimes, ella se desanima cuando la desprecias. He dicho, nunca la desplaces, nunca la desprecies, nunca la desanimes. 4, nunca la desampares. El Salmo 71, versículo 9, el salmista David es el que escribe lo que conocemos como el salmo del anciano, la oración de un anciano. Dice el Salmo 71, versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Esta es petición que le está diciendo el anciano a Dios. Pero nos enseña que el mayor temor de una mamá es el desamparo. El abandono es lo que más teme una mamá. Ella debe sentirse siempre bien segura. Ella debe saber que mientras un hijo viva, y más si somos muchos, nunca le faltará nada. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4, Pablo le escribe a Timoteo y le dice cómo debe conducirse en la iglesia, y le dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En vez de que los hijos le quiten a mamá, los hijos deben estarle dando a mamá. ¿Cuántas veces vemos a hijos quitándole a la mamá su humilde retiro que le dan, su humilde pensión, si acaso se pudiera llamar pensión que recibe del gobierno? Hay hijos que nomás la visitan para ir a quitarle la pensión. Cuando las virtudes se trastocan, debemos cuidar la actitud que tenemos hacia el ser más querido en esta tierra, mamá. Enseñémosles a nuestros hijos, queridos papás, que a mamá se le respeta, que a mamá se le obedece, que a mamá se le honra, que a mamá nunca se le desplaza, nunca se le desprecia, nunca se le desanima, nunca se le desampara, nunca se le deshonra. En Efesios capítulo 6 y versículo 2, Pablo escribió estas conocidísimas palabras que dicen así, Efesios 6, 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Efesios 6, 2 y 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Nunca la deshonres. Ella te tuvo en su vientre. Ella te tuvo en su vientre. No es para nadie ajeno cómo una mamá embarazada se siente orgullosa de su hijo. Acaricia su vientre. Le habla a su hijo, le canta a su hijo, su hija. Sufre incomodidad indecible. Los últimos meses ni siquiera puede dormir, no puede ni caminar. Mamá está embarazada. Pero ella, si se queja, es nada más por la incomodidad que siente, pero no maldice haber estado embarazada. Bendice a Dios por estar encinta. Y va al hospital sabiendo los dolores terribles que va a sufrir. Y sufre los dolores más terribles que hay debajo del cielo. Pero jamás se lo reprocha a sus hijos. La Biblia dice que se le olvidan los dolores por tener la dicha de tener
a un nuevo ser en el mundo. Ese fuimos tú y yo. Le causamos terribles dolores a mamá. Y nos atendió y nos mimó y nos amamantó y se desveló por nosotros. ¿Y qué no hizo por nosotros? Cada mamá tiene historias de todo lo que hizo por nosotros, sus hijos. Cuando nos enfermamos, cuando nos accidentamos, cuando nos pasó algo, no la deshonres. No hables mal de ella jamás. En Isaías 66:13, Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Para poder hacer y pueden adoptar hijos. Perdóneme que diga esto, pero ¿qué hombre puede llenar la capacidad de una madre para consolar? ¿Qué hombre puede llenar la capacidad, la expectativa que un hijo tiene acerca de su madre? ¿Qué hombre, por afeminado que sea, es capaz de darle a un hijo lo que solo una mamá que tuvo en su vientre a su hijo puede dar? Qué equivocado está el mundo. Cómo yerran los que han decidido no tomar en cuenta a Dios. Cómo pisotean las más grandes bendiciones de lo alto. Cómo se burlan de lo más sagrado que puede haber, el amor de una mamá, y quieren sustituirlo con uno que se dice ser mujer cuando no lo es, y mucho menos ser mamá. Pero así está el mundo, pisoteadas las virtudes. Y mientras podamos y estemos reunidos en la casa de Dios y tengamos el acceso bendito a este libro y razonamiento en nuestra mente, los cristianos siempre vamos a ponernos a la inmoralidad. Mamá debe ser dignificada en nuestras mentes y convicciones y enseñada a nuestra descendencia. Ella te crió, ella te enseñó, ella te guió, ella te protegió. Salomón escribió en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1 y versículo número 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. No desprecies, dando un énfasis allí como diciendo, no te atrevas a despreciar la dirección de tu madre. Y en el 4:8 de Proverbios, 4:3, porque yo también fui hijo de mi padre, dice Salomón, delicado y único delante de mi madre. Mamá, con cuidado, hasta nos enseñó a peinarnos, carambas. Nos enseñó a caminar, nos enseñó a comer, nos enseñó a tomar la cuchara y el tenedor, nos enseñó a limpiarnos la boca, nos enseñó a limpiarnos la nariz, nos enseñó a ir al baño, nos enseñó las cosas más elementales de la vida, las cosas más hermosas que tenemos en la vida. Mamá lo enseñó. No podemos deshonrarla. Nunca la desplaces, nunca la desprecies, nunca la desanimes, nunca la desampares, nunca la deshonres y por último, nunca la despojes. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Comenzamos diciendo, hay generación que a su madre no bendice.
Y aquí en el capítulo 10 de Proverbios, versículo 26, dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. En el capítulo 28 y versículo 24 también de Proverbios, Proverbios 28, 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. 2 veces Salomón en aquellos remotos tiempos escribió diciendo que hay hijos que roban a su madre. La lógica nos hace pensar, ¿quién se atreve a robarle a su propia mamá? Pues la Biblia dice, desde aquel tiempo, que hay personas así. Lo interesante de todo esto es lo siguiente. ¿Ha notado usted que los adictos lo primero que hacen es robarle a su mamá? Los viciosos. ¿Cuántas mamás? Todos lo hemos oído. No hayan dónde guardar su dinerito, sus anillitos, sus cosas valiosas, porque puede venir su propio hijo de sus entrañas y se lo va a robar. ¿Ha oído eso? ¿Sabe por qué? Escuche bien. Porque el diablo siempre busca que los malos hijos le roban a su madre. El diablo va a buscar siempre que los malos hijos vayan en contra de su madre. Así es la crueldad de Satanás. Pero Dios siempre busca que los hijos estén cerca de su madre. El diablo buscará siempre el menosprecio de la mamá. El diablo siempre buscará el menosprecio de la mujer. El diablo siempre va a buscar que la mamá se sienta desplazada, deshonrada, desestimada y todo lo demás. Y Dios, por el contrario, siempre buscará que los hijos estén cerca de su madre. De manera tal, queridos hermanos, que usted en base a estas consideraciones debe pensar en qué rumbo está usted ubicado en la vida. ¿Está siguiendo las indicaciones de Satanás o su corazón late por las cosas de Dios? Una buena medida es cómo tratamos a mamá, cómo cuidamos de mamá, cómo permitimos que otros se refieran a mamá. Creo que muchos hijos tendremos que pedir perdón a nuestra mamá al apreciar estas consideraciones. El mejor regalo que le podemos dar a mamá es nuestro respeto, es nuestra admiración, es nuestra gratitud. Es el mejor regalo. Salvo raras y deshonrosas excepciones, mamá no quiere cosas materiales. Mamá quiere un abrazo, mamá quiere admiración, mamá quiere respeto, mamá quiere esas virtudes. Tal vez hay mamás aquí que saben no han cumplido su deber, pero el Día de las Madres es una oportunidad para todos cambiar en un mundo cada vez más y más degradado de las cosas más hermosas de la vida. Papá y mamá e hijos en una unión que solo en el cielo se pudo concebir, es lo que más se está pisoteando en este mundo. Recuperemos eso. Nosotros que tenemos el conocimiento de las cosas de Dios y que tenemos respeto por lo sagrado, vamos a recuperar que esas grietas que se han abierto en el hogar sean resarcidas. El gozo y la paz vuelvan a casa. La armonía, la salvación, la expulsión de toda clase de basura moral y espiritual sean echados fuera. Y que Dios nos ayude.
Puesto de pie, vamos a terminar con una oración. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Mi Señor, gracias por el alto honor de tener tantas mamás en esta iglesia. Gracias por el alto honor de tener la atención de muchas personas y tener la libertad de poder hablar de esta manera. Gracias por el hermoso país donde vivimos, por la hermosa ciudad donde vivimos. Gracias por tener la iglesia, por tener tu palabra. Gracias, Dios, porque tenemos raciocinio. Gracias, gracias. Señor mi Dios, pero sobre todas las cosas, gracias por tener salvación del alma, perdón de pecados. En esta tarde tal vez hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón. Quisieran obtener esa salvación, recibir ese regalo. Te pido que no haya vacilación.